Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanos, un saludo en este nuevo día que el Señor nos regala. Aquí estamos, como siempre, orando por todas sus necesidades e intenciones, celebrando la vida, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de los difuntos de las familias Gil Ángel y Ángel Correa. Repito, oramos por todas sus necesidades e intenciones. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho, porque así dice el Señor. Tu fractura es incurable, tu herida está enconada. No hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados, porque gritas por tu herida, tu llaga es incurable. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados, te he tratado así. Así dice el Señor, yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Me compadeceré de tus moradas. Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad, su palacio se asentará en su puesto. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán desaparecidos. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe, su señor, saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues, ¿quién sino se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria.
El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pero Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para orar, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Continuamos con la lectura del libro de Jeremías que hemos venido leyendo en los últimos días, el profeta del Antiguo Testamento, y que, como lo hemos escuchado en los días anteriores, ha venido anunciando y denunciando las injusticias, los pecados del pueblo. En tiempos difíciles, en tiempos de deportación, en tiempos que han tenido que padecer tantos sufrimientos y por lo tanto, por estar fuera de su tierra, de su país, pues han tenido que olvidarse del templo
y desafortunadamente se han olvidado de Dios también. Y hemos escuchado al profeta invitando al pueblo a la conversión, invitándolo a volver a Dios. Hoy el texto se inicia con una invitación que le hace Dios a Jeremías de escribir la historia, de ir anotando aquellos momentos importantes de su historia como una manera de preservar ese legado y de ser un poco más conscientes de su historia y del paso de Dios por su historia. Y el primer párrafo que escribe en el texto de hoy es reconocer que el pueblo se ha olvidado de Dios. Tu fractura es incurable, tu herida está enconada. No hay remedio para tu llaga, dice el profeta. El pueblo vive momentos difíciles, vive momentos de dolor, de sufrimiento. Se han olvidado de Dios. Sin embargo, más adelante, el profeta pone en labios de Dios la siguiente frase: yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad. Como vemos, el amor de Dios es tan grande y misericordioso para este pueblo que a pesar de que se han olvidado de Dios, que a pesar de que se han ido por caminos diversos, Dios está ahí, fiel a la promesa para acompañar al pueblo, para reconstruir su historia, su vida y por supuesto para acompañarlos en el proceso de reconstrucción del templo, de su pueblo, de su nación. Y termina el texto con una promesa: saldrá de ella un príncipe, su Señor, saldrá un Mesías. Aunque no lo dice textualmente, pues esa es la promesa que Dios le hace a su pueblo. De su pueblo, de su nación, saldrá un Salvador. Y termina el párrafo que hemos leído hoy diciendo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A pesar de que el pueblo se ha olvidado de Dios, de las tantas infidelidades, Dios está ahí acompañando al pueblo y renovando la alianza que un día hizo con su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y continuamos leyendo el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 14. Hoy en la narración se nos cuenta que después de haber comido, como lo escuchamos ayer, Jesús se queda despidiendo a sus discípulos, a las tantas personas, comunidades que estaban ahí acompañándolo. Mientras tanto, los discípulos tomaron la barca y se fueron. Y dice el texto que en la madrugada, mientras el viento era fuerte y la barca parecía naufragar, Jesús se acercó caminando sobre el agua. Los discípulos sintieron miedo y Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Creo que cuando se escribió el texto del Evangelio, las comunidades cristianas estaban pasando por tiempos difíciles. Y el evangelista quería darles una voz de ánimo a estas comunidades, recordándolos que aunque la barca pareciera naufragar, nunca iba a naufragar. Que aunque la barca fuera azotada por vientos y tormentas, la barca no se iba a hundir. Esa barca de la iglesia, esa barca que es la iglesia y que hoy también sufre tormentas y dificultades, pero que el Señor está ahí, se acerca caminando y nos da voces de aliento, de ánimo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Seguramente que también nosotros hemos experimentado momentos difíciles en nuestra vida. Pareciera que nuestra barca personal se hunde en medio de las tormentas, las enfermedades, las diferentes situaciones que vivimos en nuestra vida. Qué bueno recordar este episodio y recordar que el Señor está ahí,
que aunque a veces no lo veamos, que aunque a veces pareciera que está lejos, Él está cerca para decirnos, como les dijo a sus discípulos en aquel entonces, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y dice el texto que Jesús subió a la barca, y cuando Jesús subió, la tempestad se calmó. Dejemos que Jesús se suba a la barca de nuestra vida. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas de nuestra vida, dejemos que Él se suba a nuestra barca, que calme los vientos que a veces nos azotan, parecieran hundir la barca de nuestra vida, que parecieran hundirnos. Que Él se suba a nuestra barca y nos acompañe en nuestra travesía de la vida. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas mucho, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y con todos los obispos, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que han muerto, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor a todos nos dé mucha paz.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este corazón en mis manos, hoy te lo vengo a ofrecer. Este corazón tan herido es más tuyo que mío, y hoy lo rindo a tus pies. Este corazón en mis manos, hoy te lo vengo a ofrecer. Este corazón tan herido es más tuyo que mío, y hoy lo rindo a tus pies. Terminemos dando gracias al Señor. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial, y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.